Vamos a ir al libro de 2 de Samuel, el capítulo 6, y te voy a leer los versículos del 5 al 8. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y los hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia, verdad? Pero hoy voy a decir que traigo algo diferente, algo que yo declaro va a transformar tu vida. Esta es una porción de la historia de David, cuando él se levantó a trasladar el arca de Jehová a Jerusalén. El arca nunca tenía que haber salido de Jerusalén. Jerusalén era el tipo de la iglesia y el arca simbolizaba la presencia de Dios, la gloria de Dios entre ellos. El arca nunca tenía que haber salido de Jerusalén y ahí estaba David devolviendo el arca. Imaginaros la alegría. Dice la Biblia que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová. Además, el anterior rey a David, Saúl, pues nunca, o no lo vemos por lo menos en la historia, que haya tenido algún interés en el arca, ni en devolver el arca a su lugar, ni en nada de esto. Pero cuando David fue coronado rey, lo primero que David pensó fue en esto, en llevar el arca a su lugar. Él como rey, en esa posición de rey, lo primero que hizo, dijo, tengo que devolver el arca. Así que yo me imagino a David en esa procesión, ¿verdad? Llevando el arca con toda su alegría. Además pensaría, yo soy un hombre que quiere agradar a Dios y estoy llevando el arca y creo que Dios tiene que estar contento, que estoy cumpliendo sus sueños. Y en medio de esta euforia, de esta alegría, de todos ahí cantando delante del Señor, danzando, en medio de todo esto, de pronto viene un tropiezo. Y como que se viene todo abajo, todo se tuerce. ¿Y cómo quedan ellos? Descolocados. Este es ese momento en la vida donde tú vas pensando que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Donde tú vas pensando en que todo en la vida te está saliendo bien. Que estás cumpliendo el sueño de Dios. Que estás haciendo las cosas de la mejor manera. Y de pronto te viene un revés. ¿Cómo te quedas? ¿Cuántos no han vivido una situación así? ¿Quedas confundido? ¿Quedas frustrado? ¿Quedas diciéndole a Dios, pero ¿qué hice? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que sucedió que todo esto se detuvo? Porque mira, nadie hace las cosas con mala intención. Y cuando nosotros comenzamos un proyecto como aquí David, con ese proyecto de devolver el arca a su lugar, cuando nosotros comenzamos un proyecto, un matrimonio, un noviazgo, una empresa, nadie está pensando en fracasar y nadie lo hace con mala intención. Nuestros corazones siempre están enfocados a lo mejor, ¿verdad? Y a hacerlo de la mejor manera. Hay excelencia para tu sueño. Y cuánto más si tu sueño se une al sueño de Dios. Cuando tú estás trabajando para algo, para el Señor, ¿verdad que uno quiere hacer las cosas de la mejor manera? Y esto a la vez nos trae como una seguridad al corazón, ¿no? De decir, bueno, Señor, yo lo estoy haciendo con todas mis fuerzas, con todo mi ser y lo estoy haciendo lo mejor que sé para ti. Por eso cuando se tuerce todo, es que de pronto quedamos frustrados. Quedamos como que la vida se detuvo. ¿Qué pasó aquí? Y así es como David se debió de sentir. ¿Pero qué pasó aquí? Yo soy el rey que está haciendo lo que el anterior rey no quiso hacer. Estoy llevando el arca a su lugar. De pronto hay piedras, los bueyes tropiezan, Uza extiende la mano y Dios lo fulmina. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué soy yo, David, el que quiere hacer todo bien para ti? Esto nos enseña algo tremendo. David pensaba que todo iba bien, pero en esta historia vemos claramente que Dios pensaba otra cosa. Dios pensaba otra cosa. Y muchas veces tú y yo nos encontramos en este lugar de David. Amamos a Dios porque David amaba a Dios. Él quería agradar a su Dios, pero sin saberlo,
En lugar de agradarlo, le estaba desagradando. La intención del corazón de David era buena, era buenísima. Pero Dios nos deja ver en esta historia que la manera en la que él estaba actuando no era buena para Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos así. Amamos a Dios, queremos hacer las cosas para Él, emprendemos proyectos para Él, emprendemos el servicio para Él. Y de pronto Dios nos detiene y quedamos descolocados y decimos, ¿qué sucedió aquí? Pues la historia te enseña que tal vez lo muy bien que tú crees ir no es lo que Dios ve de ti. Versículo 6. Aquí hay un dato importantísimo. Dice la Biblia que cuando llegaron a la era de Nacón, ¿a dónde llegaron? A la era de Nacón. Dice que los bueyes tropezaban. ¿Sabes qué curioso? Que Dios haya dejado el detalle de que esa era se llamaba Nacón. ¿Sabes lo que quiere decir Nacón? En la palabra hebrea, Nacón es preparado. Es decir, que aquella piedra en el camino estaba preparada por Dios. No fue una casualidad que ellos tropezaran, es que Dios les preparó el tropezón. Ellos llegaron a la era preparada por Dios para tropezar. Qué curioso, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, Dios usa las cosas malas para bendecirnos, por supuesto, y otras muchas Él pone las piedras en el camino para que tropecemos. ¿Por qué? Porque David creía él ir bien, amaba a Dios, pero su corazón no estaba ajustado y ojo aquí, él no lo sabía. Cada día nosotros tenemos que tener un corazón abierto a los ajustes de Dios. De verdad, un radar espiritual de qué está pasando en mi vida. Y cuando viene el tropezón, decir, me voy a detener porque algo está sucediendo aquí. Fue gracias a ese tropezón que David supo lo que había en su corazón. Porque Dios ya lo sabía, pero era David el que no lo sabía. Por eso dice que iban cantando y bailando delante de Jehová. Mira, yo te digo que he conocido muchísimas personas con promesas tremendas, ministerios, ministros con promesas tremendas, unción, portaban una unción tremenda. Y como no se dejaron ajustar por el Señor, porque si tú estás aquí, tienes un ministerio, tienes un propósito, tienes un destino, tienes una promesa, tienes algo que hacer en esta tierra, que yo creo todos lo tenemos que hacer, quiero que sepas que vas a tropezar. Vas a tropezar. Porque tu corazón no, tal vez nació derecho, pero se torció por el pecado. Y si tú vives en este mundo, te digo, vas a tropezar. Y yo conozco muchos ministros que al tropezar no se dejaron alinear, no se dejaron enderezar por Dios o trabajar y perdieron la gloria. Ya no eran candidatos para llevar la gloria adelante o ser portadores de la gloria. Dios le mostró a David su propio corazón. Y hemos leído, mira qué dato también aquí curioso. Primero Dios prepara a Nacón, preparado. Y ahora nos dice para qué está preparado. Versículo 8. Hemos leído ahí que cuando se encendió el furor de Jehová, dice que hirió a Uza. Y dice la Biblia, en Reina Valera, dice que David se entristeció. Pero es que el original dice que cuando el furor de Jehová hirió a Uza, se encendió la ira de David. Imagínate qué diferencia entre entristecerte, Señor, ¿por qué hiciste esto?, a encenderte en ira. Enfurecerte porque no entiendes o no te gusta lo que Dios ha hecho en ese momento. Y esto es lo que le sucedió a David. David amaba a Dios, quería hacer las cosas para él, pero ni él mismo sabía lo que portaba dentro de su corazón. Entonces Dios dijo, David, tengo que intervenir, sé que me amas, sé que quieres hacer las cosas bien, sé que quieres ser portador de mi presencia, sé que quieres hacer todo para mí, entonces me tienes que dejar hacerte tropezar. Te voy a preparar un Nacón y tropezarás, y cuando tropieces yo estaré ahí para ver qué hay en tu corazón, pero no porque Dios no lo sepa, porque David no sabía la ira que albergaba, que a la primera que Dios hizo algo contrario a lo que él creía, de pronto se encendió en ira. Se encendió en ira. Y un detalle importante aquí. ¿Quién era David? El rey. ¿Y cuándo le mostró Dios la ira de su corazón? Cuando ya era rey.
Esto es importante para los ministros. Si hay algún ministro que me está escuchando ahí, que sepas que tú y yo no estamos exentos de esto. Es más, muchas veces lo que hay en nuestro corazón es que se ve cuando subimos a la plataforma. Cuando estamos ya en posición de reinado, es cuando Dios permite grandes tropezones para hacernos ver lo que hay en nuestro corazón. Déjate alinear porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria también en tu ministerio. Amén. Amén. No es una vergüenza decir que uno tropieza, cae y se levanta. No es una vergüenza decir que uno necesita ajustes. Lo que necesitaba David en aquel tiempo es lo que tú y yo necesitamos en este. ¿Y sabes qué es? Convertir el alma. Déjame leerte el Salmo 19, el versículo 7, donde nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué dice que convierte la ley de Dios? El alma. Y es que hay gente que llega a la iglesia y convierte todo lo exterior, convierte su vestuario. ¿Por qué? Porque lo vemos entrar y muchos hermanitos van corriendo. Esto no sucede en este lugar, pero en otros lugares. Van corriendo a decirle: no puedes vestir así, no te puedes vestir escotado, no te puedes vestir con pantalón, con falda, sin falda. Y los hermanitos llegan en el primer amor y no saben más nada que encontraron a Jesús. Y dicen: ah, bueno, de acuerdo. Y rápidamente cambian sus vestidos. No fue una convicción del Espíritu Santo en su corazón, fue unas reglas que les impusieron. Pero cambiaron su exterior. También cambiaron la forma de hablar. Yo recuerdo que yo tenía mucha costumbre de decir tío. Tanto es así que un tío mío me decía: a ver, cuando me hablas, Ana, ¿qué me estás diciendo? ¿Tío porque soy tu tío? ¿O tío porque tenía mucha manía? Y recuerdo llegar a una congregación y una persona me dijo: mira, para liderar, tú tienes que quitar el tío de la boca. Entonces yo intentaba quitar el tío, pues convirtiendo mi lengua, no por revelación, no por convicción y no por hacer las cosas para Dios, sino que porque un hombre me lo estaba imponiendo. Convierte en las formas, deja las muletillas, como os digo, o también convierte en el tono, ¿verdad? ¿Has conocido personas que te estoy hablando así de pronto? Vamos a orar, hermanos. Padre amado, santo, 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 y 3 veces santo. Y dices: ¿qué le pasó a la pastora? Que convertí el tono, porque me enseñaron que hay que hacerlo así. Y uno llega y convierte todo su exterior. ¿Y sabes qué pasa? Que como el interior no está convertido. El cristianismo se vive de dentro hacia afuera. Un cristiano tiene que limpiarlo de dentro para que se exteriorice fuera. Pero nosotros a veces vivimos como que al revés. En vez de convertir el alma, lo que convertimos es todo nuestro exterior, y esto trae una ruina repentina. Porque tú lo que eres dentro es una bomba de relojería. Que a la primera que Dios tenga un movimiento que a ti no te gustó, se encendió la ira de David. Ojo aquí, yo no digo que la vestimenta, la forma de hablar y todo esto tenga que cambiar, ¿sí? Pero digo que el orden es justo al revés. El cambio en un cristiano tiene que ser de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? ¿Amén? Tenemos que convertir primero el alma para que todas las demás cosas se conviertan de verdad. Y ahora uno dice: bueno, ¿y cómo es que yo convierto el alma? A ver, te lo voy a explicar de la mejor manera que puedo. El alma tiene, vamos a decir, 3 partes. Una de ellas es mente, otra es emociones y otra es voluntad. Y Saúl es un ejemplo perfecto de alguien que lo convirtió todo, pero que nunca convirtió su alma. Y como os digo, en él se vio que su ruina fue repentina. Saúl convirtió sus vestidos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fue sacado de la casa de su padre Cis para ir a vivir al palacio. Mira, un rey no viste como un campesino. Yo me imagino que Saúl repentinamente cambió todos sus vestidos porque dijeron: ahora eres el rey, tú ya no puedes vestir así. Sus vestidos fueron cambiados. También convirtió sus palabras. En el palacio del rey no se hablaban las palabras del campo, no se hablaban las palabras de un campesino, de un labrador. No, se hablaba como la monarquía habla. Son otras palabras, otro lenguaje. También convirtió sus costumbres. Ya no era un muchacho que andaba buscando asnas, ahora era el rey de Israel. Tenía que tomar decisiones de Estado, tenía que hacer tantas cosas en una posición de rey. Que todas sus costumbres,
todo aquello que él hacía de muchacho, todo aquello que él hacía antes de llegar al reinado fue convertido. Repentinamente, de la noche a la mañana. Fijaros que Saúl hasta convirtió su cartera. Muchos cristianos están intentando convertir la cartera. Ofrendo hoy sí, mañana no, luego me arrepiento de lo que he echado en el alfolí, si puedo lo recojo. Pero Saúl convirtió su cartera. Recordar que cuando fue a la guerra y desobedeció a Dios, a él no le importaba darle todo el botín a Dios. Él estaba pensando en todo lo que había ganado, dárselo a Dios. No pensó por un momento, esto queda para mí que soy el rey. No, tenía hasta la cartera convertida, pero su error fue que nunca convirtió su alma. Y como os he dicho, el alma se compone de mente, emociones y voluntad. La mente de Saúl nunca fue convertida porque no tenía nada que ver con la mente de Cristo. Saúl estaba siempre pensando en no ofender al pueblo, sin importarle si esto hacía que Dios fuera ofendido o no. Por eso cuando en una de las batallas el pueblo le pidió que se quedara con lo mejor del ganado, a pesar de que Dios había dicho, no, yo no quiero que lo hagas así. Él se inclinó, ¿por qué? Por agradar al pueblo. Fijaros su mente, una mente sin convertir, ni siquiera pensó, mejor no lo hago para no desagradar a Dios. Ni tampoco pensó, bueno, mira lo que me dijo el profeta, no lo voy a hacer. Mira lo que dice la ley de Dios, Dios debe de ser primero. No, no pensó en nada de esto. Sus pensamientos no estaban convertidos porque su mente no estaba convertida. Si vamos a sus emociones, tampoco estaban convertidas. Él dejaba rienda suelta a todos sus impulsos. Un día pensó, sintió en matar a David y comenzó a tirarle la lanza para clavarlo contra la pared. En un arranque. Los impulsos no los controlaba. Tampoco controlaba sus celos. En Israel vino como una canción popular, que cuando salían a la guerra y volvían, las mujeres cantaban, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y Saúl, cuando escuchó esta canción, se volvió enfermo de celos. Los celos comenzaron a consumirle contra David. Si él llega a tener el alma convertida, sus emociones equilibradas, a él no le hubiera importado que Dios usara a David. Pero un alma sin convertir hace que la lepra de los celos, que la lepra de las competencias se adhiera rápidamente a ti. Por eso le persiguió a matar, porque sus emociones nunca fueron convertidas. Y por último, su voluntad. La voluntad hay que doblegarla. Y para ayudarnos a doblegar la voluntad, o para ayudarnos a saber si nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios, tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a poner esas luces rojas de cuidado, no vas bien. Cuidado, no vas por buen camino. Cuidado. Y Él muchas veces usa la conciencia. Mira, la conciencia es como esa lucecita tan molesta que se enciende cuando tu coche te está diciendo hay avería, ¿verdad? Que uno va conduciendo bien y todo va bien y de pronto se enciende esa luz naranja de avería y te molesta y te irrita porque sabes que esa luz indica que algo en el interior del coche no va bien. Entonces tú tienes dos opciones. O te detienes y dices, algo le está pasando a mi coche, voy a llevarlo al taller. O dices, bueno, voy a obviar esto, voy a pasarlo un poco de largo. Y de pronto descubres que algo no pasa nada. Mira, llegué hasta la capital, llegué hasta el norte de la isla. Mira, no pasó nada. ¿Y qué sucede? Que pronto esa lucecita, aunque se siga encendiendo, ya no molesta. Porque hay un falso engaño de no pasa nada, aparentemente nada sucede. Y así es nuestra vida en Dios. Cuando tu conciencia en un momento dado te incomoda y te incomoda y te incomoda, tú puedes detenerte a mirar qué anda mal en el interior o a callarla. A callarla directamente y seguir adelante. El problema de la conciencia es que si la ignoras demasiadas veces, terminas por no oírla. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Saúl había anulado su conciencia a tal punto que cuando vino el profeta a decirle, Saúl, que Dios te ha quitado el reino. Mira qué cosa tan grave que venga un profeta a decirle,
ya no vas a pastorear más, lo estás haciendo mal. Mira cómo uno puede tener la conciencia cauterizada. Que Saúl le dijo al profeta, sí, que he pecado. Vale, está bien, pero mira, escúchame una cosa. Hónrame, por favor, delante del pueblo, que soy el rey. Ni siquiera le importaba que Dios perdonara su pecado. Le importaba que el profeta lo honrara delante de su pueblo públicamente. Un síntoma de no tener la voluntad doblegada a Dios es que te importa más el qué dirán o el no quedar mal delante de la gente que el perdón de Dios al que le vas a tener que dar cuentas un día. Revisemos nuestro corazón. Si Saúl hubiera sido el prototipo de cristiano de hoy en día, era ese, el que tenía las vestimentas convertidas, el lenguaje convertido, las formas convertidas, la cartera convertida, todo lo tenía convertido, pero su alma no estaba convertida. ¿Sabéis qué sucede? Que estrepitosamente lo que has levantado, tu matrimonio, tu empresa, una amistad, un ministerio, estrepitosamente cae en un solo día y tú ni siquiera te has enterado. Es muy grave. Mente, emociones y voluntad tiene que estar doblegado al Señor para ser un portador de su presencia. ¿Cuántos entienden la necesidad de convertir el alma? Amén. Y volviendo a la historia a David, después de ese traumático suceso donde Dios pone un tropiezo, él no lo entiende, arde en ira, queda confundido, la vida se le ha paralizado, dice, ¿esto qué es? Pues ¿sabéis qué hace David? Dice, se acabó. Yo ya no sigo con la misión. Entonces él renunció, canceló el viaje a Jerusalén, dejó el arca con Obed-edom y dijo, se acabó. Ya todo se acabó. Y esta también es una sistemática, o también suele suceder con todos nosotros. Tenemos el tropiezo de Dios porque Dios dice, no te puedo dejar seguir así. Tenemos el tropiezo de Dios y ¿sabes qué uno dice? Se acabó, Señor. ¿Sabes qué? Que como no te entiendo, como no sé ni lo que estás haciendo y yo creía todo hacerlo bien y resulta que no te agradó, se acabó. Y ahí hay una mezcla de ira, de rabia, de todo junto. Pero te voy a decir que ni tan malo es. ¿Sabes por qué? Porque son tiempos, también era de Nacón, preparados por Dios, preparados para que te detengas y puedas escudriñar tu corazón y decir, bueno, Señor, cuando se te baja el fuego de la ira, puedas decir, ¿qué sucedió? Y puedas entrar en un háblame, Señor. Lo que en este tiempo lo más importante que hay es qué tú haces cuando entras en este tiempo, donde tú crees que estás acabado, que estás frustrado, que como David dice, yo ya no sigo más, que el arca la lleve otro, que la presencia de Dios sea sobre otro, porque yo ya no valgo para esto, y se acabó. Bien, está bien. Dios te prepara un Nacón. ¿Qué tú haces para ese tiempo? ¿Qué tú haces para ese tiempo preparado de silencio entre tú y Dios? Es lo que va a marcar todo tu futuro. Todo tu futuro. Porque si tú en ese tiempo sigues con esa terquedad y dando coces contra el aguijón, puedes morir ahí y perder el destino. Pero si tú en ese tiempo haces lo que hizo David, porque a él le funcionó, y nosotros vamos a seguir su ejemplo. En ese tiempo de parón, David, la Biblia nos enseña que comenzó a investigar la ley de Dios. Y aunque no hay un versículo como tal que lo diga, sabemos que hizo esto por todo lo que David habló después y todo lo que sucedió. Él comenzó en ese momento a decir, bueno, Dios, necesito saber qué pasó con los bueyes. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué es lo que hice mal? Si yo todo lo hago por amor a ti, ¿qué sucedió? ¿Dónde me equivoqué? ¿Quién se equivocó? Porque si tú no te equivocas, ¿será que fui yo? Yo me lo imagino así. Yo me imagino a David rasgando sus vestidos delante de Dios, buscando su rostro, porque sabemos por la historia que Dios le contestó. Y cuando algo nos sucede así en la vida, cuando hay estos tropiezos que nos detienen en la vida, lo que tú tienes que hacer es meterte en lo profundo de Dios. ¿De qué manera? Investiga, indaga, escudriña sus leyes.
porque en la Biblia está Dios. Y si en un momento tus emociones, tu todo está tan revoloteado, tan revuelto, que no vas a poder ni dar con él, vete a la palabra. Ahí, eso es lo que hizo David. Comenzó a escudriñar la ley de Dios. Y fue en ese tiempo donde David descubrió que en la ley de Dios resulta que ya estaba establecido cómo el arca tenía que ser transportada. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, estamos bajo la gloria, pero como no leemos la palabra de Dios y como no la escudriñamos o la leemos por encimita y no la escudriñamos, entonces no sabemos ni lo que Dios quiere para ciertos asuntos. Y como David, las intenciones o solo una buena intención no vale. Él vio ahí, yo me imagino, abrió los rollos y dijo, pero si Dios ya decía cómo transportar el arca, ¿qué hice? Porque lo que Dios no decía era que la llevara con unos bueyes y en un carro nuevo como lo habían hecho los filisteos. Es decir, que David de alguna manera se copió de lo pagano. Y así a veces nosotros estamos embriagados de mundo y creemos que el mundo va a funcionar en Dios. Entonces ahí descubrió y dijo, está mal lo que hice. Aquí también pudo darse cuenta de que su mente no estaba convertida. Él estaba actuando a una manera filistea. El arca solo se podía transportar por levitas que la llevarían con 2 palos que tenían que ser introducidos por los aros que ya el arca tenía para introducirlos y los levitas portar el arca. En ese tiempo, investigando, escudriñando, es que dijo, lo hice mal. Ahí es que entendió las buenas intenciones, aún con todo el entusiasmo que uno tenga, no te sirven, no te van a valer. Las buenas intenciones y el entusiasmo tiene que ir ligado a cumplir la ley de Dios. Y ahí sí uno va a avanzar, pero solo buenas intenciones no te va a valer, no va a ser suficiente. Y muchas veces tenemos esto, tenemos patrones del mundo. Y venimos con cosas que en el mundo están bien y nos han funcionado y son aceptadas. Y tú llegas a Dios y sobre todo en los comienzos todavía ni siquiera te ha dado tiempo a escudriñar la palabra o no te has puesto a ello. Y entonces, ¿cómo vas a funcionar? Pues con todo lo que aprendiste atrás. Pero luego cuando te va mal, cuando las cosas salen mal, no importa que lleves 20 años, 30, 10 o 1 en el Evangelio. Da igual, esta ley se cumple para todos. No es el tiempo que hayas recorrido en Dios, es cuánto tú has indagado, has escudriñado de la palabra de Dios, lo que te va a llevar a la victoria. Amén. Aquí tenemos el pastor Ángelo que dio testimonio poderoso. Tenemos ahí una predicación colgada también en YouTube de los años y años que el pastor y la pastora Patricia estaban en el Evangelio y de alguna manera velado el entendimiento a ciertas cosas, ¿no, pastora? Ellos tienen ahí poderoso testimonio. No es ni el cargo que tienes, ministro ordenado Ángelo, que vino la pastora y lo desordenó para Cristo. Locos por Jesús, amén. Ni es el tiempo que tienes, ni el cargo que portas, sino la presencia y la palabra que hay sobre ti, lo que marcan una diferencia. Entonces lo que David tuvo que hacer es convertir su manera filistea de pensar, o tú su manera religiosa de pensar, o tu manera, no sé, pagana de pensar, convertirla a la manera de pensar de su Dios. Y fue en ese tiempo también donde entrando en todo esto, en la profundidad del corazón de Dios, comenzó a venir sobre él un arrepentimiento para levantarse y empezar de nuevo. Esta es la finalidad de esos tiempos donde tú puedes despodricar, puedes de verdad decir, mira Señor, se acabó, yo te entrego la vida. Porque hay gente así drástica, me prefiero morir. No importa, la finalidad de ese tiempo es que tú te arrepientas, porque la culpa siempre está en ti y en mí, para levantarte y volver a empezar. Por eso, en el segundo intento de David de llevar el arca, ya no lo hizo como la primera vez. Por eso sabemos que él indagó la ley. Ya no lo hizo como la primera vez con bueyes y un carro nuevo, que representan el sistema y los métodos humanos. Ya no lo hizo así. La segunda vez dice que llamó a los sacerdotes y a los levitas. Los llamó y les dijo, mira, santificaos, porque es que sois vosotros los que tenéis que llevar el arca al lugar que le he preparado.
Lo hicimos mal. Lo hicimos mal. Él ya había indagado todo y decía, lo hicimos muy mal. Versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Les convocó y les dijo, hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios y todo ha salido mal. En esa confesión vemos que David ya tenía el alma convertida. Ya no estaba la ira de, me levanto en ira porque no entiende lo que dice Dios, porque no entiendo lo que dice Dios. En esa confesión ya había humildad, ya estaba humillado delante de Dios. Mira, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Yo me lo imagino con los suyos diciendo, no le buscamos como Él quiere. Nosotros nos dejamos guiar por las buenas intenciones, por el corazón. Hicimos una fiesta para Jesús. Y en medio de esa fiesta no estaba Dios. Porque Dios no actúa detrás de la buena intención, sino detrás de lo que Él ya decretó. Si tú quieres ser portador de su gloria, voy a pedir a los músicos me acompañen. Si tú quieres ser portador de su gloria, entonces no puedes caminar como tú crees que es correcto. No puedes caminar como tú crees que es correcto. Es que yo tenía las intenciones, es que a mí me enseñaron así. Es que a mí siempre me funcionó así. Bueno, en Dios no te va a funcionar. Eso no te será suficiente. Tu mente tendrá que estar renovada y se renovará por la palabra de Dios. ¿Sabes cómo? Obedeciéndola. Obedecer la palabra de Dios hace que poco a poco todo tu ser sea transformado. David tuvo éxito la segunda vez porque obedeció lo que estaba escrito y caminó en la ley de Dios y no lo que él pensaba, en lo que él pensaba que era correcto. La mente se renueva, los pensamientos cambian, las emociones se alinean y la voluntad se doblega cuando uno comienza a tomar de la palabra. Y aunque no entiendas, dice, si está escrito aquí, es para el bien para mí. Yo voy a obedecer. Dios no te pidió entender, te pidió obedecer. Tú vas obedeciendo y a cada paso de obediencia algo en tu ser se va transformando. Algo en ti va cambiando. Pero lo que más cuesta es eso, obedecer, doblegar nuestra voluntad. Y salen las luces rojas y salen los profetas a hablarte, hermano, vas mal. Y sale la palabra y sale Dios en un devocional y sale Dios en sus textos. Y tú finalmente quieres acallar su voz porque quieres hacer lo que tú quieres hacer. Pero en su amor, en su misericordia, aun con toda tu rebeldía, Él sabe que quieres hacer lo mejor para Él. Entonces te pone tropiezo y te dice, porque te amo, te voy a hacer tropezar. Pero estaré ahí para sostenerte, para enseñarte, para levantarte, porque vamos a volver a empezar y lo vas a conseguir. Vas a conseguir llegar al final. ¿Cuántos dicen voy a conseguir llegar al final? Yo me encontré con mi Nachón, pero yo me levanto porque yo voy a seguir hasta el final de la mano de Dios. A mí no hay quien me detenga, no hay infierno que me detenga y no hay corazón que me detenga. Dile al Señor, si algo en mi corazón no está doblegado, doblégame. Doblégame a lo que tengas que hacer, pero que yo enderece mi vida para glorificar al Hijo de Dios. Toda mi vida es para ti. Yo te voy a pedir ahí que si tú estás pensando en esto y piensas, pues ha habido muchos Nachón, muchas piedras preparadas para que yo tropezara y me enfurecí y me enojé contra Dios y ardí en ira y el furor me hizo caminar en otra dirección. Quiero volver al lugar de reposo, Señor, donde tú me vas a enseñar, me vas a transformar y me vas a levantar para continuar. Yo quiero ver esas manos si estás ahí en las naciones. Levanta tu mano porque aunque yo no te vea, Dios te ve. Y a veces es algo simbólico, pero es algo que Dios le agrada y dice, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, voy por él. Tócalo, Señor, tócalo. Comienza a tocar corazones, a tocar mentes, comienza a tocar emociones. Comienza a alinear
Comienza a abrir sótanos llenos de lepra espiritual. Comienza, Señor, a abrir, a ventilar oscuridad, Señor. Trae tu luz. Trae tu luz. No solo sobre una nación, sino sobre cada corazón de esa nación. Trae tu luz. Desato esta palabra. Dios irá, te levantará y llegarás al final. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús?